Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos en el bloque de actualidad una entrevista que vamos a llevar a cabo con Enrique Valderrama, un analista político, director de la portal de opinión y política Punto de Encuentro, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a la coyuntura política nacional. Ayer el presidente Pedro Castillo Terrones dio un mensaje a la nación desde la sede del Congreso de la República. Se dirigió a toda la nación explicando algunos puntos que no dejaron muy satisfecha a la ciudadanía ni a la opinión pública. Este mensaje lo hace en vísperas de una moción de vacancia presidencial presentada, ¿no?, por un sector del Congreso y que fue admitida por el Pleno, y la misma se va a ver el 28 de marzo, ¿no?, o sea, en los próximos días. Y este mensaje que hace el presidente Castillo lo realiza en un contexto pues muy cercano al debate de la moción de vacancia presidencial. La pregunta es, ¿este mensaje que dio el presidente Castillo desinfla, deja sin efecto, bloquea, ¿no?, la posibilidad de que el presidente sea vacado? Recordemos que la vacancia presidencial se mide en función a votos, ¿no? Votos en el Congreso. Por otro lado, también hacer mención en este análisis de que hoy se está llevando a cabo el proceso de interpelación, ¿no?, en el marco del control político parlamentario que tiene el Congreso de la República a los ministros de Justicia y Salud. Han concluido la interpelación al ministro de Salud, pero todavía sigue con la interpelación al ministro de Justicia. Finalmente, el Congreso tendrá que decidir si censura o no a los dos ministros. Está muy difícil la situación en el Perú desde el ámbito político, económico, social. Pero también nos llama poderosamente la atención que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, haya salido a decir de que se habría retirado a último momento del mensaje a la nación la posibilidad de anunciar un adelanto de elecciones generales, ¿no? Entonces, esto ha despertado, sin duda, la reacción de unas bancadas del Congreso, especialmente de Renovación Popular, que hemos visto circulando en redes sociales. Vamos a confirmar esta nota porque esto se estaría pidiendo las actas de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprueba el mensaje, ¿no?, del presidente Castillo desde la representación nacional, y si es verdad que el discurso del presidente tenía o no la alegación de, o sea, el apartado de anunciar las elecciones generales. Todo esto lo vamos a conversar con Enrique Valderrama en unos minutos, el director de la portal web de opinión y política Punto de Encuentro. Vamos a conversar con él en breve sobre lo que ha sido la disertación del presidente Castillo desde la representación nacional y cómo realmente vamos a salir de esta coyuntura política que ya tiene muchos meses en el limbo, prácticamente. Los peruanos y las peruanas estamos en el limbo, no tenemos una ruta a seguir, son ya casi 8 meses de gobierno y no vemos con claridad cuál es la ruta del gobierno, no, sobre los destinos del Perú. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa como ciudadanos y ciudadanas de este país. Regresamos en breve con Enrique Valderrama. Bien amigos, entonces estamos en el bloque de actualidad y política y lo anunciado, ¿no?, en el programa. Estamos con Enrique Valderrama, director de la portal web de opinión y política Punto de Encuentro. Muy buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Leslie. Encantado de estar en tu espacio, como siempre, a tu disposición. Enrique, el día de ayer el presidente Castillo dio un mensaje a la nación desde la representación nacional. Tu primera impresión, ¿este mensaje llena las expectativas de la ciudadanía? ¿Crees que esto estaría cambiando la ruta, el plan de gobierno que por ahí se esperaba que así sea?
De ninguna manera. En principio pienso que es un copia y pega de la presentación del Premier Torres. Prácticamente es lo mismo, solamente le ha dado, tú que eres una periodista con bastante trayectoria, le ha dado prácticamente una vuelta a la nota, prácticamente, y es lo que ha presentado en el hemiciclo. Primero que no es novedad, ya era Torres un vocero de estas ideas. En segundo lugar, yo celebro que el agro sea declarado en emergencia. En muchos sectores lo hemos estado pidiendo hace bastante tiempo, y celebro además que se hable del crédito agrario, pero el gobierno tiene 7 meses. El señor Castillo cree que ha asumido antes de ayer. Creo que hay una miopía total, hay una descontextualización respecto a que no era un mensaje de 28 de julio, ha sido una visita solicitada del presidente de la República, simplemente para hacer una jugada que creo que sí ha sido exitosa, que es adelantarse a los alegatos que se esperaban de él el día 28 de marzo. De tal manera, suelto en cancha, sin posibilidad de repreguntas, con las cámaras de televisión a nivel nacional transmitiendo lo que él dice en el Congreso, prácticamente hiere de muerte la posibilidad de una vacancia que ya era lejana. Y ahora el 28 de marzo no tendrá más que enviar a su abogado para terminar de desactivar esa bomba. Pero eso significa que va a haber un cambio de rumbo, que va a haber un mejor gobierno, de ninguna manera. Creo que esto va a seguir siendo, lamentablemente, lo que es hasta ahora, desde el punto de vista social y económico, algo sumamente mediocre y penetrado por la corrupción casi por todos lados. Enrique, quiero centrar este análisis en lo que tú mismo acabas de establecer, en el sentido de que esto desinfla, bloquea la moción de vacancia. Ciertamente, porque ha dado, aunque su discurso en contenido haya sido un copy-pega del discurso que presentó Aníbal Torres en el Congreso en su presentación, pero muy al margen de ello se ha dirigido a la nación, ha dado una especie de rendimiento de cuentas, lo cual le pincha los globos, ¿no?, al sector que presenta la moción de vacancia, que si para los efectos de una vacancia sabes bien que se debe tener los votos contabilizados, porque hablar de vacancia es hablar de votos contabilizados en el Congreso, y no los tenían, ¿no? Entonces, estas acciones repetitivas de estar presentando moción de vacancia tras moción de vacancia, ¿tú crees que eso no estaría debilitando la institucionalidad del Parlamento? No sé si la institucionalidad, pero yo creo que el mecanismo se desgasta definitivamente y políticamente cada vez surte menos efecto. Algunos que tienen un análisis, digamos, un tanto distinto y muy respetable con el que yo discrepo, dicen, pero esta vez sí llegaron a los 52 votos y sí van a activar el mecanismo. Y por lo tanto Castillo debería comparecer. Bueno, Castillo bloqueó esa posibilidad compareciendo anticipadamente, diciendo prácticamente lo que ha querido durante 40 minutos. Una persona igual, evidentemente desprovista de grandes ideas, pero con ese movimiento táctico ha desactivado esa alarma. Y si bien es cierto que ahora sí se activó el mecanismo, es decir, si hubieron los 52 votos, hay que decir también que el primer intento de la vacancia no contaba con un parlamento tan deslegitimado en términos populares como el día de hoy, como el que tenemos ahora. O sea, podías arriesgarte, digamos, a una movida como esta, tenías un poco más de colchón. Ahora Castillo tiene 26% de aprobación, muy poco, lógicamente, tiene casi 70% de desaprobación. Pero el Congreso tiene 2 o 3 puntos más de desaprobación que Castillo y tiene menos aprobación que Castillo, tiene solamente 20%. Por lo tanto, y esto lo estoy repitiendo ya en algunos espacios, agradezco además la amplitud de la invitación, que la vacancia solamente va a llegar desde la izquierda, lamentablemente, desde la izquierda parlamentaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginemos que los niños de Acción Popular se portan bien y votan por la vacancia en un eventual proceso, digamos, con algunas evidencias mayores incluso. No creo que sea este de acá, pero imaginemos que sí. Imaginemos que los potenciales niños de Alianza para el Progreso y de Acuña también voten por la vacancia. Imaginemos que Luna y todos cerrados, con sus filas cerradas, voten por la vacancia. Si te pones a pensarle entre Perú Democrático y Perú Libre, que básicamente es la misma bancada, escindida en dos, una grande y una pequeña, más dos agregados, uno Valer, por ejemplo, y JPP,
Entre esas tres, o prácticamente dos bloques, suman 44 votos. Ellos solos. Por lo tanto, solamente restan 86 en el Parlamento. Es decir, que todos, menos ellos, Acción Popular, Podemos, el Partido Morado, Somos Perú, Acción Popular, votan por la vacancia, solamente podrían llegar a 86 votos. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que la vacancia tiene que venir con parte de una escisión del bloque oficialista, no hay otra forma, o del bloque gobernante, en todo caso. Enrique, Y creo que esto... sí, Enrique, y en ese sentido es interesante el análisis que acabas de abordar, que la vacancia vendría desde el bloque de izquierda, ¿no? Que apoya, desde izquierda o del mismo partido oficialista del gobierno que está apoyando, vamos a suponer que son del bloque de izquierda que apoya al actual gobierno. En ese sentido, ese es un análisis muy interesante. ¿Qué tendría que pasar? O sea, ¿qué tendría que exasperar, no es cierto? La tolerancia, la paciencia subrayada, entre paréntesis, de las bancadas de izquierda que apoyan al actual gobierno para que pueda motivarse una moción de vacancia o lo vaquen, ¿no? Más que motivar, porque yo la puedo presentar, puedo reunir los votos para su admisibilidad, pero una cosa es lograr los votos para vacar al presidente, que son 87 votos, ¿no? Pero lo ideal es que se logre con un poquito más de 100, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que suceder en la ruta, en este camino, para que estas bancadas de izquierda se exasperen, ¿no? O se cansen de tolerarlo y de tenerle la santa paciencia que le tienen en estos momentos al gobierno? Hablando de santa paciencia y manejándonos también en léxico religioso, hay una frase muy, muy potente que dice: el que tiene ojos que vea. Y yo creo que hay cosas que están ocurriendo y la oposición parlamentaria y algunos sectores no está viendo. Hay una cosa muy curiosa, que es el voto, no sé si tú lo tienes tabulado, es el voto del representante de Perú Libre de Huancavelica. ¿Te acuerdas de él? Que ha votado en abstención. Y le pregunta: ¿usted ha votado en abstención? Y le dice el presidente Castillo: no ha cumplido con Huancavelica, mis votantes me reclaman, por lo tanto tengo que ejercer de alguna manera una forma de protesta respecto a lo que viene sucediendo con las promesas de Castillo. Y incluso eventualmente podría votar por una vacancia si no se corrige el rumbo. Esa es, yo creo, la punta de la madeja que hay que empezar simbólica, que hay que empezar a tirar. ¿En qué sentido? Porque ha habido, como digo, anuncios sobre agricultura. Ojo, el presidente no ha hablado una palabra, o mucho, del asunto energético. Es decir, ya solamente, ya ahora último, el combustible ha subido mucho y probablemente siga subiendo. El tema de los fertilizantes está por los cielos. Por lo tanto, hay un descontento social que se anuncian paralizaciones del agro y paralizaciones de los transportistas para el mismo 28 de marzo. Lo que creo que la oposición en general, no solamente la del Parlamento, sino que está fuera del Parlamento, tiene que empezar a tomar es la agenda social. La oposición, sin liderar la agenda social, no va a poder presionar a los sectores de izquierda que reflexionen y digan: Castillo en el poder destruye nuestro proyecto de futuro a que él sea removido del poder. Y eso, con el desprestigio sumado a los procesos por corrupción o a las colaboraciones eficaces, van a decir: el tipo es inviable. O sea, si lo hacemos resistir hasta el 2026, va a terminar haciendo que nuestra Bien. votación sea microscópica. A eso le pueden temer. O incluso nuestra votación en las elecciones regionales del 2022 puede ser microscópica, pero sobre esos puntos hay que ejercer presión. El hecho de ser monotemático alrededor de una vacancia, digamos, sobre algunos argumentos, y ya son debatibles. Por ejemplo, el asunto de la traición a la patria. Me queda claro que Castillo evidentemente tiene una versión distinta de patria, obviamente. Creo que podría ser calificado como entreguista desde el punto de vista político. Pero este es una categoría jurídica, por ejemplo. No, Es muy delicado que tú tiene puedas claro el asumir. concepto tampoco de lo que es pueblo, ¿no? Porque él alude a pueblo solamente a la circunscripción que lo eligieron, no a las personas que lo eligieron o a lo de su entorno mucho más cercano, y eso no es la concepción. Nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Las muchas veces en que el presidente Castillo, ¿no?, aplica
la terminología de pueblo, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría del Estado, de la ciencia política, del derecho constitucional, el término pueblo tiene una concepción mucho más política, ¿no? Y con un contexto social insertado. Entonces, el pueblo eres tú, soy yo, somos todos, ¿no? Los que hemos votado y no votado por el presidente. El señor se olvida que en su condición de presidente de la República se le ha adjudicado la representación nacional, ser el jefe de Estado, ser el jefe de gobierno, la representación del Estado, que somos todos nosotros. Entonces, las muchas veces que el presidente Castillo ha alegado la palabra pueblo se ha referido solamente no dirigida a este grupo de personas que lo acompaña siempre, que lo han elegido de su tierra natal, etc. Y eso le ha hecho mucho daño al presidente Castillo, ¿no? Y aplicarlo desde esa perspectiva. Finalmente, Enrique Valderrama, en estos momentos en el Congreso de la República está debatiendo dos interpelaciones. Ya se acabó con la interpelación del ministro de Salud, al señor Condori, ahora está en curso la interpelación del ministro de Justicia. ¿Y crees tú que este mecanismo, este control político parlamentario no prosperó la vacancia en veces anteriores, pero podría darse el caso de que lo censuren, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿no? Que eso sería también una baja para el gobierno. Ojalá, porque la reflexión que una persona avispada podría hacer, este Parlamento ofrece vacar al presidente de la República y no puede censurar a un ministro, que además es un mal elemento. Yo creo que hay que empezar por un shock de fiscalización, como señaló Carlos Meléndez en una columna donde hablaba sobre un empate catastrófico entre el Congreso y el Ejecutivo, y que más bien convenía a la izquierda y a la derecha que se mantenga Castillo en el poder. Yo difiero sobre lo último. No creo que lo mejor para el Perú sea que Castillo se mantenga en el poder. Yo creo que hay que plantear una estrategia social potente para que el Parlamento pueda legitimarse desde el punto de vista popular. Sin eso no va a poder vacar a Castillo. Y si el tiempo pasa, va a ser más fácil que Castillo más bien cierre el Congreso. Sí, por eso creo que un paquete legislativo social es importante ahora, sumado a un shock de fiscalización como estas interpelaciones, y ojalá que censuren al ministro de Salud porque es un personaje realmente impresentable. Bueno, es el ministro que más cuestionamientos está despertando en estos momentos, seguido del ministro de Justicia, pero en realidad, pues, el presidente Castillo sabe perfectamente a los ministros que tiene, de qué pie cojean, no cuáles son sus perfiles profesionales, si es que acaso los tienen algunos de ellos. Enrique Valderrama, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por este interesante análisis de coyuntura política que vive el país. Y bueno, esperemos pues realmente cómo va a ser la reacción del Congreso de la República en adelante. Lo que tú subrayas, me quedo con lo último. El Congreso de la República tiene que hacer los esfuerzos supremos para volverse a legitimar. Y eso se requiere de un potente acercamiento con la población. No sé si sus semanas de representación realmente le están ayudando a los congresistas en general para poderse acercar a la ciudadanía. Sobre este punto, ¿qué impresión te merece? Yo creo que no, en efecto, un parlamento reducido al 20% no solamente está explicado, obviamente, por la falta de, o el ataque, perdón, sistemático del Poder Ejecutivo, que puede ser cierto, y que ni siquiera es tan intenso como lo era en la época de Vizcarra, ¿recuerdas? Ellos tienen que admitir que no están legislando para las mayorías populares, no están dando leyes a favor del agro, no están dando leyes a favor de los pescadores artesanales, que han sido abandonados en el tema de Repsol, no solamente por el Ejecutivo, sino también por el Parlamento. Ojo, también eso hay que decirlo. Es un Parlamento que no está abordando la agenda social. Recuerda que el Parlamento que evacuó a Vizcarra, por más populista, antitécnico, irresponsable y demagógico que podamos decir que fue, con las AFPs elevó su popularidad y eso le permitió finalmente dar cuenta de Vizcarra. Este Parlamento no tiene ningún gancho social y popular que lo relacione de alguna manera con sectores que podrían darle un respaldo importante en este enfrentamiento asimétrico, en términos reales, con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene ministerios y tiene recursos que evidentemente el Parlamento no cuenta. Esperemos que si no nacen las iniciativas desde el Congreso, la sociedad civil, los partidos políticos democráticos, yo creo que en eso el APRA podría tener una voz muy importante con la agenda social, puedan facilitarle al Congreso
algunas medidas que pueda impulsar y ojalá que Hablando tengan del la apertura APRA, el para APRA está escucharlos. volviendo a recolectar sus firmas porque ya como esto tiene que volverse a inscribir. Sí, yo aprovecho tu espacio para decir que la Secretaría Nacional de Organización, liderada por Enrique Melgar y el partido en general, han podido recopilar 31.000 fichas de inscripción. Estamos ya muy cerca a la meta. Queremos tener por lo menos unas 40.000 para presentar las 25.000 que hacen falta al jurado y volver a la vida política electoral nacional, que creo que la hace muchísima falta. Porque en la Bueno, lucha, de pero que alguna u otra sea pues manera, con un las APRA propuestas renovado, estamos. con nuevos liderazgos y no con la misma argolla que siempre estamos acostumbrados a ver, porque es lo mismo que nada. No se puede volver a renacer para ir con los mismos liderazgos que ya están saturados, desgastados políticamente y muchos de ellos con grandes investigaciones por corrupción. Hay que darle paso también a los nuevos rostros, nuevas figuras, nuevos Renovación liderazgos. es lo que piden las bases a nivel nacional y estoy seguro que así será. Muchas gracias por la Muchísimas oportunidad, Leti. gracias a ti, Enrique. Gracias por esta gentileza.